Saludos, buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo debate. El día en el que Oviedo tiene nuevo alcalde. Le ha durado poco el anterior. Bueno, realmente Gabino de Lorenzo tampoco tenía nada de nuevo. Llevaba 21 años en esto de llevar la vara de mando en el ayuntamiento ovetense. Pero ahora, hoy, desde este día, es Agustín Iglesias Caunedo, el nuevo alcalde ovetense. Mientras en el Principado siguen peleándose por esos líos de los presupuestos. Todo parece indicar que el 2012, este que acabamos de empezar, no vamos a tener presupuestos regionales. No sé si eso es, bueno, iba a decir bueno o malo. Evidentemente bueno no lo es, pero tan malo como algunos dicen, lo será. En fin, vamos a hablar de este y de otros muchos asuntos en este día. También de cómo incluso, ¿por qué no?, de cómo la Iglesia se mete últimamente en todos los fregados. Han oído seguramente nuestros contertulios de hoy cómo un obispo, el arzobispo de Valladolid, ha venido a cuestionar que la vicepresidenta del gobierno pueda ser pregonera en la Semana Santa porque no está casada por la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Curioso. En fin, vamos a hablar de todo ello. Hay mucho que analizar y que contarles en este día para intentar poner un poquito de luz en esto de la economía y falta hace la luz porque el futuro es bastante oscuro en el apartado económico. Tenemos con nosotros hoy a Ricardo Pereira, al que le vamos a dar la bienvenida. Es economista, es profesor de la Universidad de Oviedo, fue profesor de la Universidad de Oviedo, ahora ya está jubilado, evidentemente, y le damos la bienvenida. Bueno, eso y muchas cosas más, don Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Eso, digo que fue profesor de la universidad, pero ocupó muchos cargos más y muchas cosas más, ¿no? Porque, tiene un currículum muy extenso. No, porque fundamentalmente mi vida pues tuvo en la universidad, claro, pero sobre todo en la hacienda pública. Y como consecuencia de eso y el ser miembro del Instituto de Planificación Contable, pues claro, como sabe muy bien Antonio, he sido representante de España en Naciones Unidas, en la OCDE y en la Comunidad Europea, entonces, hoy Unión Europea. Éramos los mismos, o sea que por lo tanto nos veíamos en Nueva York, nos veíamos en París y nos veíamos también en tal. Y eso es lo... Bueno. Pero bueno, esto era por mi condición de funcionario, ¿eh? O sea, realmente no era por otra cuestión. ¿Y una situación como la que tenemos ahora mismo, la había visto usted ya antes o no? Pues hombre, hubo otras crisis anteriores, lo que pasa que no con la complejidad de esta crisis que tenemos ahora. Porque si hemos de creer a todos, la gran crisis de ahora es una crisis de tipo financiero. ¿Y cómo nace esa crisis? Pues sencillamente porque no se han obedecido las normas de contabilidad. Perdona que yo defienda un poco la materia a la que me he dedicado durante muchos años. ¿Quién no lo ha obedecido? Pues no lo ha obedecido porque primero se desregulación las materias financieras. Segundo, porque los obligados a velar porque los balances fuesen realmente sinceros, no lo hicieron bien. Lo cual a mí me deja muy perplejo, porque si esto nace en Norteamérica y las empresas que se auditaban, las más importantes eran las que están en la SEC, es decir, la Bolsa de Nueva York. Y hay un cuerpo muy selecto, y eso me consta por apreciación directa, de que sean muy preparados. ¿Cómo pudieron mentirles? ¿Cómo pudieron engañarles a este cuerpo de inspectores? Algún cuerpo de inspectores. Menos mal que en Norteamérica el que la hace la paga. Ese cuerpo de inspectores está afuera, pero claro, lógicamente han conseguido, pues en fin, trastocar totalmente lo que debía ser un sistema financiero correcto. Pero se debe también a la desregulación, porque hemos presenciado, aparte de la subprime, que ya no vamos a hablar de ellas, pero por ejemplo la titulación de todos los valores que tenían. Y eso se volvían a vender a un tercero, a un cuarto, y al final no se sabía quién tenía que pagarlo. Ha sido verdaderamente caótico. Bueno, pues eso no lo han cubierto bien tal. Y además porque los balances, en fin, un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias es el reflejo de un proceso de valoración. Yo sigo pensando, y aprovecho aquí para decirlo, que el intentar introducir la palabra valor razonable en la valoración es un disparate mayúsculo, porque eso lleva tras de sí un concepto subjetivo muy importante. Y la contabilidad tiene que ser objetiva, lo cual no quiere decir que luego después, si solo se valora a precio de costo, no exista una diferencia entre lo que realmente vale y lo que realmente está consignado así. Pero eso se puede resolver fácilmente con una nota en la memoria. En la memoria que aclara las cuentas, etcétera, basta decir, pues ahí ese bien inmueble está contabilizado por esto, pero hoy valdría esto un valor de mercado, pero sin hacer más nada.
aunque la Comunidad Europea permite eso, valorar por el coste de reposición. Lo que pasa es que eso se lleva a una reserva especial que nunca puede ser repartida. Yo no sé si me he explicado bien, porque esto es bastante complejo. Son términos, desde luego, bastante pero se entiende, complejos. Sí, porque si no se entiende, lo explico otra vez. Vamos a saludar a Antonio Checa, sin duda. Y a las preguntas que Antonio también quiera someter a don Ricardo, ya que le tenemos aquí. ¿Qué tal, Checa? ¿Cómo estás? Bueno, nada, muy bien. Buenas tardes. Yo, bueno, lo primero, me alegro de que esté aquí mi antiguo profesor y, a pesar de todo, muy buen amigo, no bueno, sino muy buen amigo, Ricardo Pedreira, que lo veo estupendamente a sus años, que habla esto, como veis, ¿no? Estupendamente, me alegro extraordinariamente, porque creo que es una de las personas que más sabe, no la que más, pero en fin, una de las que más sabe, evidentemente, desde luego de contabilidad, a la cual él alude, que tanto trabajo nos costaba en la facultad, a lo mejor entender esos términos y tal, pero es verdad que la contabilidad es la madre de la ciencia y es por donde empiezan realmente las cosas. Esos son los libros, eso es lo que dice, o debía de decir la verdad de las empresas llamadas, aunque bueno, luego hay otros documentos y demás. Yo, aprovechando, aunque bueno, hemos hablado aquí, no claro al nivel del profesor Pedreira, pero bueno, hemos hablado yo modestamente también de todas estas cosas económicas, he escrito también mis cosillas sobre ello, pero ya teniéndolo aquí quería aprovechar para hacerle alguna pregunta. Nos va a dar tiempo a hablar de Asturias, que no se preocupen, que siempre dicen que tal, que vamos a tener tiempo de hablar de Asturias. Antes de que empiece Checa, ¿cómo era Checa como alumno, profesor? Checa, ¿cómo era como alumno? Yo estoy orgulloso de que él haya sido alumno mío, por una razón muy sencilla, porque el profesor se mide por la calidad que tengan los alumnos, y cuando los alumnos superan al profesor, como es este caso, entonces, claro, la satisfacción es total. Bueno, así que era buen alumno. Pues perfecto. Bueno. Bien, no desvelamos aquí muchas nada. gracias. Recuerda a Ricardo que nos conocimos ya en el Jude, en aquel famoso Jude, el primero de todos, sí, señor, sí, que apareció, y fue donde empecé yo a conocer aquellas cosas de contabilidad, que claro, yo en Minas, cuando estudiábamos, no sabía nada, ¿no? Yo quería preguntarte, vamos a ver, en relación con esto, quería preguntarte, primero, ¿es bueno o es malo estar en el euro? Lo digo, sabes que ha habido cantidad de controversias, y bueno, no queda muy claro. Yo personalmente creo que sí, además salir ahora, etcétera, si le pasa a Grecia, pero bueno, esa es una pregunta. Bueno, pues mi opinión particular es que sí, que es bueno estar en el euro, porque los costos de transacción, y nosotros tenemos que insistir más en el mercado exterior, eran grandes. De tal manera que se contaba que si un señor salía de España con 100 pesetas y iba por Francia sin gastar nada, simplemente trasladarlo a francos, de francos a marcos y tal, al volver tenía solo 50 o 40 pesetas. Había perdido 50 sin hacer absolutamente nada. O sea, era muy importante. Lo malo es que no se hizo bien en el sentido de que los ajustes no se hicieron bien. Es decir, claro, cuando tú tomas un café y vale 100 pesetas y luego después te lo pasan a €1, sin darse cuenta han pasado de 100 a 166 pesetas. Luego ha aumentado el 66% sin que haya tal. Y eso fue el gran... Pero bueno, eso ya está ahora vencido. Salir ahora del euro sería prácticamente imposible. Y la prueba es que les gustaría a todos que se fuese Grecia, y no se va porque no saben qué hacer con todo ello. ¿Qué sería de pasar otra vez al drama griego? Otro drama, pero ahora sin la C. Sin la C. Sí, yo apuntaría además a lo que dice el profesor, en el sentido de, leía un economista, bueno, que me gusta mucho, de los que más sigo, en el sentido de que si te sales del euro a tu propia moneda, como en la vieja historia, y decimos, hombre, es verdad que, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos, es verdad que el Banco de Inglaterra también lo tiene, en el sentido de que ellos pueden emitir deuda, de que pueden depreciar la moneda y tal y cual. Pero este economista decía con mucha, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el valor del dracma griego en estos momentos? ¿Es que alguien puede tener una idea de lo que vale eso? Es que ni se sabe, con el precio de la deuda. Y exactamente igual la situación española en cuanto a peseta y tal. Y aquí, bueno, pues no deja de ser un paraguas, aunque efectivamente se han cometido muchos errores, pero bien es verdad que de los errores casi siempre se aprende, si es que los dirigentes políticos saben aprenderlo y pudieran seguir con ello. Hay otra cosa que quería preguntarte, y es en relación, lo citabas antes, con que la contabilidad se había hecho muy mal en el sentido de cómo se contabilizaba, y es evidente que por ahí vienen las cosas. Se había hecho perversamente las ventas, etcétera, bueno, los créditos que se habían concedido sin ton ni son, y entonces evidentemente había que contabilizar mal, porque si no, por los balances hubieran arrojado unas pérdidas multimillonarias. ¿Es relativamente, o cómo se puede hacer, o puede ser relativamente sencillo, todos estos activos llamados contaminados, que están ahí metidos, inmobiliarios básicamente y tal y cual, es relativamente sencillo el poder, o qué cantidad de, en fin, qué podría suponer para las entidades financieras? Bueno, tú te refieres a lo que llaman ahora sorprendentemente activos tóxicos, pero que en mi época les llamaríamos activos antifuncionales, porque no están dentro del mercado ni dan rendimiento alguno. Hombre, el problema es que
como consecuencia del exceso de financiación, que fue lo que generó la crisis financiera, había demasiado dinero en el mundo, no solo en España, ¿eh? Había dinero por todos los lados, se hacían obras por todos lados. Entonces los bienes inmuebles pasaron a tener un valor grande. No solamente los bienes inmuebles en sí, sino los préstamos realizados a los promotores que comían esos bienes inmuebles. Hoy todo eso ha bajado de precio enormemente y estamos viendo entonces que los balances, incluso de los bancos más importantes, no son fiables. No son fiables porque siguen manteniendo el precio del costo. Entonces tiene razón el Ministerio de Hacienda y lo tiene también razón el Ministerio de Economía, que dijo, oiga, esto no puede seguir así. Ustedes tienen que racionalizar sus balances, o sea, hacerlos verídicos o por lo menos más verídicos. Verídicos del todo no se puede porque no hay verdad absoluta, ¿no? Pero y entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pasarlos al costo real de mercado. Y la diferencia tiene que llevar las provisiones. Entonces tú me preguntas cuánto sería. Hombre, eso, claro, yo es imposible porque no tengo datos, pero los que hacen estudios de ese tipo dicen que aproximadamente 50.000 millones. 50.000 millones es una cantidad bastante respetable que me temo, ojalá esté equivocado, me alegraría equivocarme, que eso signifique que parte de los bancos no van a dar dividendo en alguna temporada. Ya, pero, parte de eso. Eso es lo. Y si no dan dividendo, ¿qué ocurre? Que la bolsa vuelve otra vez a caer, porque los mercados son muy sensibles a la cuestión del dividendo y a la cuestión de las plusvalías. Sí, pero yo precisamente quería comentar algo en la línea esta en la que hablaba Ricardo, en el sentido de que efectivamente esos bonos tóxicos, o como se quieran llamar, que deben de actualizarse, no poner, como decías tú antes, el valor previsible, no que como lo llamabas, el valor, bueno, no, cómo tienen que hacerse. Y efectivamente podría haber dos inconvenientes. Uno, como bien citas, es el no reparto de dividendos, con lo cual los mercados, pues evidentemente lo acusarían. Y otro también sería la falta de crédito, que es un tema absolutamente fundamentalísimo en los momentos actuales, para la pequeña y mediana empresa sobre todo, porque sus circulantes, como se llama entonces, bueno, lo que es la diferencia entre los activos y los pasivos, en fin, el dinero para tener un poco de liquidez, evidentemente tendrían que poder tenerlos, ¿no? Yo no sé esto, claro, hasta dónde puede llegar, y también, por lo que he leído, también este gobierno se niega, en principio, además me parece bien, el famoso banco malo, ¿no? Es decir, que al final lo pagamos todos, no, paguen ustedes lo que han hecho, o por lo menos paguen en gran medida, o si tienen ustedes que poner el verdadero valor de los activos, tampoco de hoy a mañana, a lo mejor lo pueden ir haciendo en fases sucesivas, etcétera, etcétera, compaginar una cosa con otra, pero que no nos toque pagar, que ya tenemos que pagar bastante por cierto. Yo amplío un poco la pregunta, quería incidir por ahí, ¿cómo es posible, efectivamente, que si los bancos hicieron algo mal y daban crédito, como usted decía antes, y había dinero circulando como si fuera regalado, ¿cómo es posible que ahora lo estemos pagando todos? ¿Por qué no se ha hecho pagar? Además son entidades privadas, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho, como algunos reclaman, pues que pierdan, garanticen los depósitos de los... Yo creo que, en fin, hay un hecho cierto, vamos, que de igual que si no tenemos sangre, no funciona el cuerpo, cuando nos morimos la sangre desaparece o termina. Lo mismo pasa. Si no hay un crédito, si no hay una forma de financiación, no se hace nada. Ahora, el problema está, ¿qué es lo que hay que hacer entonces, a mi juicio? Bueno, ahora estamos presenciando como el Banco Central Europeo está dando préstamos. Creo que los daba, o por lo menos era la idea, para que se prestase a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo porque los alemanes son muy amigos de las pequeñas y medianas empresas, y que también que se prestase, claro, para otras actividades para las familias. ¿Qué está pasando? ¿O qué me parece a mí que está pasando? Está pasando que el Banco Central se lo da al 1%, y ellos pueden perfectamente comprar valores de deuda al 4, al 5%, con lo cual no exponen nada. Por eso, ¿qué habría que hacer entonces? Bueno, de igual forma que se habla siempre de que hay que hacer organismos, aquí sí que haría falta un organismo de control. El Banco Central le da a usted dinero con una finalidad determinada. Entonces, lo que hay que hacer es vigilar que esa finalidad se cumpla, y al que no la cumpla, que le sacudan. Y mientras tanto, pues tenemos que sanear los bancos porque no queda más remedio. Las provisiones pueden hacerse de un solo golpe. Yo sinceramente creo que no. Las provisiones hay que hacerlas en un plazo determinado. Hay además antecedentes en el sistema español de eso. Yo recuerdo, voy a remontarme a la dictadura o al sistema autoritario, como se le quiera llamar. Yo no soy político, por lo tanto no hay problema ninguno. Pues hubo un momento que le dieron por prestar a los
países hispanoamericanos, hace muchos años, o sea que no es de ahora. ¿Qué pasó? Pasó que los hispanoamericanos no devuelven, vamos, nada, algunos, otros en fin devuelven. Que se encontró sobre todo un banco, que entonces era muy importante, que era el Banco Central, puede citarse porque ahora no existe. Y claro, no podían. Y como había la circular del Banco de España, circulares que se llamaban pastorales en el argot bancario, pues les obligaba a adoptar tal. Hubo que decirles, oiga, ustedes nos han obligado a ir allí, ustedes resuélvanos este problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Pues se les da un plazo de 10 años para que cubran la pérdida derivada de toda esta historia. Esto es lo que tienen que hacer ahora también. Yo no digo que sean 10 años, 5, eso sería una cuestión a estudiar. Pero volviendo a eso, hay que pensar que los bancos no los podemos cerrar. No se pueden cerrar porque es que si no, falta la parte más importante. Lo que se les puede es controlar. Por eso hay que regularlos otra vez bien. Pero no regularlos porque si lo regulamos de una forma total y demás, pues entonces corremos el peligro de volver a un socialismo de cátedra, en el que, en fin, todo eso quedaba perfectamente controlado. No, tienen que tener habilidad, pero exigirles que cumplan las funciones para las que les dictan directamente los fondos. ¿Que pueda hacerse eso? Bueno, eso ya es un tema mucho más complicado. Pero sí, yo quería decir dos cosas sobre esto. Cuando hablaba Víctor y decía lo de, bueno, ¿por qué si las entidades financieras hay que pagar? Lo ha dicho el profesor ya. Porque evidentemente una cosa es que paguen y otra cosa es cerrar. Sí. El término cerrar no cabe en el sistema financiero. No, lo que cabe son fusiones y similares, que es lo que se está haciendo. Pero claro, si con esto no se les da un plazo para que sus activos evidentemente se adecúen a la situación, pues evidentemente caería el sistema financiero. Y hoy día sin sistema financiero es como sin la sangre, no se podría funcionar. Yo, Ricardo, hay una pregunta que también no la he leído en ninguna parte. Es verdad que como el Banco Central Europeo no puede ser el prestamista al estilo de los bancos federales y tal, no lo puede hacer porque no lo deja la Constitución Europea, no se lo permite, es decir, comprar deuda de alguna forma de los países. Entonces lo que hacen de una forma interpuesta es que efectivamente dan dinero a los bancos y los bancos son los que van a comprar esa deuda, que es por lo que está el tema. Pero yo aquí hay una cosa que no entiendo. Es verdad que los bancos están comprando al 1%, sí, esto, y sin embargo ellos lo van a prestar al 4, al 5 y no sé qué. Esto es lo que no entiendo cómo se les permite, porque puede haber unos costes de transacción y tal que no lo discuto, personal y tal, pero ¿hasta dónde? Pero se les permite porque no hay, porque claro, no hay un control de todo esto. Tendría que haber un control, por eso dije al principio, un control de dónde, cuando sale el dinero, seguirle la pista a ver a dónde va y cómo se interviene y tal. Porque muchas veces también se les presta para que compren la propia deuda de su propio país, sí, para evitar, sí, para dar liquidez y demás. Hay que pensar una cosa muy curiosa, que la moneda ahora se ha transformado en una especie de mercancía. Entonces está obligado a que casi todos los países tienen ahora ya ilusión. La primera ilusión que tienen es la que la inflación sea cero. Hay que combatir la inflación como sea. Por eso uno de los objetivos del Banco Central Europeo es que no haya inflación. En segundo lugar, hay que procurar que la balanza de pagos, ¿sí?, también no sea deficitaria. Hay que reducir los déficits públicos. Si os fijáis, esto es lo que están intentando hacer ahora. Hay que rebajar el déficit público como sea. Y hay que hacer también la reducción enorme de los gastos públicos. Y sorprendentemente algunos economistas dicen incluso de los gastos sociales. Yo diría de los gastos sociales que no son productivos, o al menos o que son irrelevantes o que no tienen sentido. Por ejemplo, ¿cómo damos una subvención para mejorar la situación de las lesbianas de Zimbabue? Yo dudo que sepa mucha gente dónde está Zimbabue, sin duda, y sin embargo se ha dado mucho dinero para eso. Eso no puede ser. Todos esos gastos que salen en el boletín se pueden perfectamente eliminar, pero no los gastos sociales profundos, que son aquellos que en sanidad, educación, etcétera, que todo el mundo considera como son importantes. Y luego hay que procurar también, aunque parezca raro, la reducción de la presión fiscal en aquellos bienes que están destinados a ser invertidos. Es decir, por ejemplo, en las empresas que, como hubo hace tiempo, porque nil novo in sul sole, no hay nada nuevo bajo el sol, hace muchos años, pues se les dijo a las empresas, miren, de los beneficios que tienen se destinan tanto a la inversión en bienes
inmovilizados, por ejemplo, maquinaria, herramientas, etcétera, entonces se les va a hacer una deducción. Eso no tributa por el impuesto social. Y fue muy efectivo. Luego ya se suspendió porque por razones obvias. Todavía seguirá algo por ahí porque ahora mismo no me acuerdo cómo están las normas fiscales. Bueno, pues esto también es otra de las cosas que había que hacer. Claro, todo esto es lo que están haciendo en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué se está consiguiendo con eso? Luego, como hablaremos de España si queréis, o luego después como hablaremos de Asturias, yo diré lo que pienso de Asturias acerca de ese particular. A lo mejor no quedo muy bien, pero aquí no vengo pues en fin a contar chistes, ¿no? Sino a decir lo que pienso sobre eso. Guste o no guste, si no gusta lo siento mucho. Pues si le parece podemos hablar ya de este asunto, porque se está hablando y mucho estos días, es el titular continuo de la prensa de que el presupuesto del 2012 no va a existir, que se van a prorrogar los anteriores. Eso es grave, gravísimo, eso que puede... A ver. Creo que has apuntado tú antes, y perdona que te trate de tú, pero es por razón de edad. Bueno, pues es evidente que realmente pues no se ha aprobado el presupuesto. Y que sería conveniente aprobarlo. Ahora, ¿por qué no se aprueba el presupuesto? Con esto yo no voy a defender a nadie, quede bien claro. Porque creo que ninguno se lo ha leído despacio y ninguno da ideas para eso. Dice, no, es que los ingresos están sobrevalorados. Es que se ha hecho tal. Pues dígame usted en dónde. Porque lo que tiene que decir cuando hay una oposición seria es decir, no, ustedes los ingresos me parece que son 4.000 millones aproximadamente. De eso, a esa cantidad no podemos ascender. Y no podemos ascender porque la partida esta está inflada por esto y esto y esto, y como máximo podríamos hacer esto. Con esto no quiere decirse que están haciendo presupuestos, no, están objetando seriamente el presupuesto. Porque es decir, hay demasiado gasto. Eso no es decir nada. Ya lo sabemos todos que hay demasiado gasto. Que los ingresos están inflados, pero que me diga que el presupuesto no está inflado, los ingresos, ¿desde cuándo no están inflados? Porque no hay más que pasar un poco de vista la historia de la imposición en España, del presupuesto en España, que para que el santo temor al déficit fue una de las grandes preocupaciones de nuestros ilustres economistas desde hace siglos casi, ¿no? Entonces había que decirlo de esa forma. Luego, así que por lo tanto yo creo que no me parece a mí que la oposición haya estado bien no digo que no tenga razón, eso es otro problema, pero lo que tiene que hacer es cuantificar dónde está lo malo. Porque claro, es que, por ejemplo, se le dice, es que los ingresos por tal partida no van a ser, ¿pero por qué? Si dijese, bueno, esos ingresos que son de venta de patrimonio no van a estar ahí porque no se puede vender en tan corto espacio de tiempo, se puede vender el bien para que el ingreso de ese bien, bueno, mejor dicho, el producto de ese bien ingrese. Bueno, eso sí, eso se puede hacer, pero decirlo así por las buenas no. Por lo tanto, yo creo que el presupuesto tal. Pero después, lo que nadie dice, que es que la cantidad de organismos que hay aquí, tenemos 42 organismos y yo no he contado mal, en el presupuesto. Esta mañana lo estuve mirando entretenido, porque me entretengo mucho con eso. Y veo que hay muchas cosas que se pueden perfectamente sustituir, en el sentido, no suprimir la finalidad, el objetivo que está, pero sí insertarle en otro elemento mayor. El ejemplo clásico es lo de SADEI, y hablo de SADEI porque fui uno de los promotores de SADEI en su día. Con lo cual quiere decir que en su día, porque estaba en la Diputación, por elección más democrática. Es una de las cosas pintorescas. Yo creo que era el único democrático entonces, porque era por las instituciones culturales, la universidad, el colegio de abogados médicos. Bueno, me hicieron de aquello que me hicieron un flaco servicio, porque estuve ahí 6 años sin cobrar nada, que tiene que quedar bien claro. Bueno, más que las reuniones. Eso ahora no ocurre. Bueno, eso no ocurre, pero en fin, yo tampoco digo, porque los tiempos han cambiado, y evidentemente hay que modificarse, pero no digo que esté bien o mal el cobrar o no cobrar, pero lo único que digo es que no cobraba. Bueno, y entonces veo que han independizado algo que era una de las cosas que hacía SADEI, que SADEI hacía todo lo relativo a la estadística económica, etcétera, de Asturias. Bueno, pues con un poco más
haciendo la estadística demográfica, que bastaba con llamar a los juzgados, a los registros civiles, ya lo podía hacer perfectamente. Con lo cual, la función del instituto sí no se suprime, pero se integra dentro de eso. Y eso reduce costos. ¿Por qué reduce costos? Porque aunque el personal sea el mismo, no es de la misma categoría. Y entonces, en definitiva y tal, sé que esto es una pequeña cantidad porque es un poco digamos, del chocolate del oro, pero como decía aquel, Dios nos libre de ver una bandada de loros comiendo chocolate que acaban con toda la producción. Bueno, y como eso, más por aquí que habría, yo por ejemplo he visto no he estudiado esto a fondo y por lo tanto, en fin, porque no es simplemente es enunciarlo, decir que me parece que es esto excesivo, otros dirán que no. A mí me parece muy bien que cada uno pues diga lo que... Por ejemplo, el servicio de recaudación del Principado de Asturias, y luego hay aquí servicios tributarios del Principado de Asturias. ¿Pero en qué coño? ¿En qué quedamos en esto? Si no nos explica muy bien en qué consiste, estas dos cosas se pueden refundir, porque se pueden hacer dos apartados, como ocurre siempre, vamos. Es decir, que todo esto podía tal. ¿Por qué no lo hacen? Eso ya no lo sé, ¿no? Sí, bueno, ahí interviene la política. Eso significa, rápidamente sí, porque eso significa que efectivamente en el tema presupuestario, bueno, como siempre, hay dos partes. Una, la parte técnica, que ha contado muy bien el profesor Pedreira, en el sentido que efectivamente haría falta de que los técnicos entendidos en esta materia de los diversos partidos salieran a comentar los ingresos, los gastos, tal y cual, en fin, estas cosas, porque da la impresión de que además todos tienen una parte de razón y también otros las tienen, o sea, en este aspecto, pero que en el fondo no sabemos muy bien. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a quedar sin presupuestos, se van a prorrogar. Hombre, es grave prorrogar unos presupuestos. En condiciones normales, cuando va la economía normal, pues no es demasiado grave, pero en estos momentos sí. ¿Y por qué? Porque hay que adecuarse muchísimo a la situación en la que estamos. Y no se puede gastar disparatadamente, bueno, todo lo que ha comentado, de reducción de gastos y demás. Luego, en eso lo que pido, o pedimos los asturianos, a todos los partidos políticos, que salgan, que cuenten su vida y que sepamos un poco de qué va. Y desde luego que pongan cierta buena voluntad en entenderse. Pero claro, aquí lo que más pesa, a mi juicio, como comentarlo, lo he comentado tantas veces ya, es la cuestión política que está en el Principado viviéndose. Y hay un enfrentamiento muy claro entre Foro y PP. Y hay un PSOE que en fin, apalanca, apoya todo lo que puede, pero vamos, justo en contra de, etcétera, etcétera. Y claro, con estas formas nunca van a llegar a situaciones. Yo no sé, creo que Foro elabora unos presupuestos que ya debería, además, incluso en la elaboración, podía ir hablando con los demás partidos, un poco en la propia elaboración, ir haciéndolo, y poner cosas como estas que se contradicen, ¿no? Tener el tema de Hacienda tal y el otro, pues bueno, irlos quitando y podrían llegar a algo. Pero yo aquí sí le veo muchas dificultades. Hoy cuando hablaba con Víctor esta mañana, es verdad que, hombre, que por parte del PP no quiere llegar a acuerdos, pues claramente no, se lo tienen que poner muy fácil, si no quieren llegar. Yo hablo también, como dice el profesor Pereira, también libremente, que somos independientes ya de la política y por lo tanto decimos lo que pensamos y tenemos mucha experiencia en lo que hemos vivido y en lo que hemos visto, no es algo que nos vayan a contar. Sí. Entonces, por ese lado. Pero hombre, también creo que Foro, pues las sensaciones que ha dado, está hablando que en Madrid, cuando se aprueban estos recortes de gasto y tal hace 1 o 2 semanas, la aprueba solamente el PP, bueno, con el apoyo de Convergencia y Unión. Sí. Todos los demás votan en contra y el diputado de Foro, que podía haber dado un mensaje, pues no, el diputado de Foro se abstiene. Hombre, pues apóyalo, que no te cuesta ningún trabajo, mandas un mensaje, ¿no? Esa sería una de ellas. Y bueno, y en este caso concreto, pues también poco más o menos lo mismo, en lo que en fin, que los mensajes no llegan de un partido y otro, y si no se ponen de acuerdo estos dos, difícilmente puede ser. Es la única lectura que tiene poco más, ¿no? Y lo que no sabemos, que ellos entre ellos contarán y sabrán tantas y tantas cosas. Veremos luego la alcaldía de Oviedo también cómo funciona ahora, a ver si va algo mejor. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a publicidad, vamos a ir a una pausa y a la vuelta hablamos, como bien decía Checa, de la alcaldía de Oviedo, de ese flamante alcalde ovetense y de otros muchos asuntos en este día. Bien, pues estamos aquí de nuevo con ustedes. Probablemente en esta primera parte del programa hemos hablado de muchos datos y muchos asuntos económicos y probablemente todo se resume en algo pues que de verdad preocupa a quienes no entendemos nada de economía, pero nos inquieta enormemente el paro. No digamos ya a quienes están precisamente en esa situación de desempleo. Si hubiera paro, no estaríamos hablando. Si hubiera más empleo y no hubiera paro, no estaríamos hablando de toda esta situación. Pero eso se puede arreglar. Las previsiones para el año 2012 son francamente malas. ¿Se puede combatir el desempleo hoy en día o estamos condenados a esa lacra? Bueno, el mundo económico ha cambiado tremendamente porque ahora estamos en la mundialización de toda la economía. O sea que lo que se hace aquí
pasa. Los mercados financieros basta con tocar una tecla para vender en Japón las acciones que... Es decir, que el mundo ha cambiado mucho con respecto a lo anterior. Lo que ocurre que entonces el mundo se ha tecnologizado, es decir, que el mundo ha pasado a que el evangelio actual es la competitividad. El nuevo evangelio del nuevo mundo es la competitividad. Si no hay competitividad, pero para ser competitivos, lógicamente tiene que haber una gran formación, que es una de las primeras cuestiones que hay que hacer para acabar con el empleo. Una gran teología. Hay un país que lo ha hecho, que es Finlandia. Finlandia es un país que cuando yo le conocí hace 40 años era un país pobre, en fin, tal. Y hoy Finlandia es uno de los países de más renta per cápita de eso. ¿Por qué? Porque por sus avances tecnológicos debido a la educación, o sea, a la formación. Pero bueno, vamos a ver, pero en España, ¿cuáles son los problemas que genera el empleo? Que parece ser, según los datos que van a darnos, van a ser más de 5 millones ya parados, pero oficiales. Y además se dice ahora, el Banco de España, estoy leyendo aquí, que va a haber casi 6 millones en el año 2012, esto en este año, y el 2013 parece que hasta mitad del 2013 no aparecerán los famosos brotes verdes. Bueno, yo creo que en España hay problemas distintos a los que hay en otros países. ¿Cuáles son esos problemas? Todos los días los leemos en los periódicos, pero nadie los resuelve. ¿Qué son? Problemas, en primer lugar, de carácter laboral. Ahora diré cuáles son a mi juicio. Luego hay problemas de tipo crediticio, que ya hablamos de ellos, pero... Y luego también las propias medidas fiscales que ayudan poco, como luego diré, para los productos dedicados a la exportación. En cuanto a las medidas laborales, en fin, en España hay, bueno, todo el mundo habla de la cantidad de contratos que hay. Yo estoy sorprendido, hasta que en los bancos, si te prejubilas, pero te prejubilas con la condición de un contrato relevo. La palabra prejubilación me costó mucho trabajo a mí en la OCDE hacerle comprender a un tío que no sabía lo que era. ¿Pero eso qué es? Dije, no, hombre, pues son aquellos que por razones sobran en la empresa y entonces pues lo que se les hace, pues en vez de tal, pues que se prejubilen, es decir, que se marchen, se les da una cantidad y otra cantidad por parte de la Seguridad Social. Bien, dije, pero eso es imposible, eso no tiene sentido. Nosotros aquí eso les llamamos parados de larga duración. Se paran, se les paga exactamente igual que lo que dice usted, pero al mismo tiempo se les obliga a hacer unos cursos de perfeccionamiento para luego colocarlos. Bueno, esto aquí no existe, que yo sepa, por lo menos, y tal. Así que eso sería un problema. Pero el problema más importante yo creo que son, y voy a decir una cosa que va a sentar a lo mejor mal a muchos, los convenios colectivos. No se puede hacer un convenio colectivo de carácter nacional diciendo que cobren todos lo mismo en toda España. Eso no tiene sentido. Hay que hacer convenios de empresa, eso sí. Lo que hay que tener son unos salarios mínimos, tal vez por servicios o tal vez por digamos, por profesiones, por oficios, unos salarios mínimos. Pero a partir de ahí, cada empresa puede contratar lo que quiera, porque lo hace en función de los beneficios. Yo no digo que haya la participación en beneficios, que es una de las formas también interesantes, lo que pasa es que es muy complejo todo eso, porque además, en fin, por los sindicatos no es muy apreciable esa forma. Pero hay que ir, si no se cambia eso nada, y nada de descolgarse ni dejar de descolgarse. Lo que hay que hacerlo es ya desde ahora. Hay que tener unos salarios mínimos, ustedes, empresas dedicadas a la construcción de tal cosa o a la fabricación de tal cosa, mínimo tiene que ser teniendo en cuenta la calidad, en fin, los peligros que tiene esa empresa y tal. Y a partir de ahí, discuta usted con la empresa, que la empresa no se ven las razones, pues es cuando usted utiliza pues los otros mecanismos legales. Eso es una parte. Además luego de los contratos y tal, pero yo eso ya no entro, pero no porque para sintetizar. Luego las medidas de tipo crediticio ya los hemos indicado cuál era, que a los bancos hay que controlarlos y dejarse de gaitas. Y por último las medidas fiscales. Voy a decir algo que también suena a heterodoxia. Hay que aumentar el IVA y disminuir las cotizaciones sociales. ¿Cuál es la razón? Porque al exportarlo, todos los países del mundo tienen un acuerdo que se le puede devolver los impuestos indirectos. Lo que no se le devuelve nunca son las cotizaciones sociales. ¿Por qué? Porque la cotización social es un elemento del precio de costo del empresario, del trabajador.
Eso está claro, pero eso se sabe desde hace mucho tiempo. Aquí decir eso es decir casi un crimen. Oh, las cotizaciones sociales no se pueden tocar, bajar. No, no se pueden tocar. Lo que pasa es que luego, pues, parte de ese IVA puede destinarse a las atenciones sociales si se crea oportuno, pero lo que hay que hacer es que pueda competir el producto español en iguales condiciones de costo que el producto, pues en fin, de cualquier otro país de Europa o de... No, yo muy brevemente, no, en lo del IVA la verdad es que yo tampoco lo tengo muy claro. Yo creo, Ricardo, que esto se ha debido a no perjudicar al turismo, que hoy por hoy es nuestra única fuente de ingresos verdaderamente que tenemos, y probablemente una subida del IVA pues podría haberle hecho daño, ¿no? Pero efectivamente el tema del IVA no se sabe el por qué, no sé uno, y se ha subido el RPF, por ejemplo, en las cotizaciones sociales. Yo, muy brevemente, además ya lo he comentado muchas veces, y bueno, cuando hay un profesor ilustre aquí, pues uno tiene que elevarse, porque realmente ya lo cuenta el todo, ¿no? Pero bueno, algo tendremos, o casi todo, y tiene uno que elevarse, bueno, vamos a intentar algo. No, aquí hay dos partes, lo citabas también. Yo lo había puesto en mis artículos en el blog ya varias veces. Una cosa es, efectivamente, el problema o la situación financiera, que puede ser global o mundial, que es verdad que proviene de todos estos activos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la parte propia de cada país, que cada uno tenemos la economía que tenemos. Y nuestro sistema productivo es muy, muy malo, francamente malo. Cuando se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, cuando tenemos un turismo que va muy bien, pero que habrá que hacer muchas cosas para mejorarlo, y desde luego mejorar la tecnología, la productividad y demás en todos los entornos. Entonces, la parte que se me ocurre, como decía Víctor, bueno, va a aumentar el paro, claro. Pero es que yo creo que el primero el gobierno, y lo estamos atendiendo al gobierno muy atentamente, como digo, yo he criticado mucho al anterior y lo volvería a repetir las veces que haga falta, y a este cuando sea también, pero de momento hay que dejarle que se esté moviendo, y yo creo que sí que están haciendo un paquete de medidas conjuntas, más o menos, parece que van en una misma línea, a ver tal, de momento vamos a dejarlo. Yo lo que tienen que hacer, y creo que lo que están haciendo efectivamente es una limpieza, vamos a llamar así, de toda la situación que teníamos aquí, de cantidad de funcionarios de estos raros que salieron, etcétera, etcétera, de controlar gastos, de fin, todo esto hay que dejarlo. Evidentemente todo esto, ¿qué va a producir si no hay crecimiento económico? Porque no lo va a haber de momento, pues va a producir más paro, pero a lo mejor llegaremos justo al techo máximo al que podemos llegar de paro, a partir del cual se supone que la economía pues pueda empezar en fin, que se cree trabajo, pero que se cree un trabajo que sea verdaderamente productivo. Y como ya el profesor ya ha citado los temas de competitividad, que indudablemente son los que son, la reforma laboral es absolutamente imprescindible. Yo no me quiero manifestar, vamos a esperar, porque dicen que ya la semana, incluso este viernes, van a empezar a dar algunas de las medidas, que son extraordinariamente importantes, es verdad, estos convenios. ¿Cómo va a haber convenios sectoriales cuando cada empresa tiene su mundo completamente distinto? Es que es una cosa verdaderamente alucinante, que es que no pueden los sindicatos ayudar a colaborar, porque lo harán los inspectores de la Seguridad Social, pero no se puede colaborar a ver el absentismo tan tremendo que tenemos en España. No se puede colaborar a que los propios sindicatos vayan por allí y dicen, oiga, estáis produciendo poco, hay que aumentar vuestra competitividad, en fin, llegar al horario, en fin, todas estas cosas que pueden hacerlo. Y luego hay otras dos, la ha citado, bueno, dos, una de ellas ya la ha citado, efectivamente, con 17 autonomías, donde cada son reinos de taifa, donde cada uno hace lo que le viene en gana, donde efectivamente, y esto lo sabemos además por cantidad de empresarios que se han aburrido, sobre todo extranjeros, que se han aburrido al venir aquí y han dicho, para hacer esto, 16 papeles aquí, si me voy a la otra no sé cuántos, esto es verdaderamente inevitable. Todo esto hay que limpiarlo. Habrá más paro, pero bueno, si vamos disminuyendo gastos sobre todos, pues a lo mejor podrá haber un cierto dinero para poder hacerlo. Y la última, ya está, porque para mí es, bueno, bastante querida, es el tema de la reforma energética. La reforma energética es, y bueno, y si ahora lo del estrecho de Hormuz se complicara y todos estos temas, que ya veremos a ver, parece que no por algún artículo que le doy, porque a pesar de efectivamente de las sanciones que le han puesto a Irán, Irán empieza a asustarse bastante porque tiene al mundo entero encima. Claro, este tema del petróleo ya no es ninguna broma, y además saben que como lo tienen, inmediatamente los portaaviones americanos van a actuar, y los británicos también, eso lo saben más que claro. Y bueno, cuando les juegan la vida a todos estos que son tan listos, no, ya cuidado que el tema no es. Y como ya han caído dictadores de este tipo, como pasó en Irán y tal, pues saben que no se van a andar con bromas. Bueno, pero dicho esto, el tema energético español es vergonzoso lo que este gobierno, el antiguo gobierno, estuvo haciendo. Lo he dicho 1000 veces. Tenemos una dependencia energética de más del 80%. ¿Cómo es consentible una cosa de esa? No, es que las energías alternativas, que a todos nos gustan mucho las energías alternativas, pero son tan enormemente caras que no se pueden, y de hecho además, ahora vamos a tener otro problema, y es que todos los contratos que han tenido con multinacionales y tal, ahora no van a pagarles nada de lo que se les debía a esta, y tienen que pagar estas energías alternativas, y van a volver a la energía nuclear dentro de lo que cabe. Ya hay una, que la de Garoña me parece que ya la han notado. Y otra cosa, y esto lo decía por cariño especial, que le comentaba a Víctor hoy, lo del ATM, que es el cementerio nuclear famoso, que lo van a hacer en un pueblo como es de Cuenca, de mi querida provincia, pues por eso me acordaba, no se llama Villacañas o no sé qué, pero en fin, en una de estas. Lo cito, aparte del aspecto lo cito por lo siguiente. No sé si la gente sabe que aquí
el tema nuclear se traía todo de Francia. Lo cual es una vergüenza que se esté diciendo desde ciertos sectores que la energía nuclear era de derecha, en fin, todas esas historias que contaban, pero bien que se la traían para aquí. Y además que si hubiera problemas en los reactores nucleares franceses, inmediatamente atravesaban los Pirineos y nos llegaría lo mismo. Pero además, y para más INRI, por eso digo lo del cementerio nuclear, no sé si la gente sabe que estábamos pagando 10 millones de pesetas diariamente, para que los residuos estuvieran en Francia, que ellos los acumulaban no sé dónde. Calculen ustedes 365 días del año por 10 millones, la cantidad de millones que supone eso y no tenerlo aquí. Que bueno, van a hacer este cementerio nuclear, van a crear 300 o 400 puestos, porque la gente está encantada en el pueblo ese, o sea, y el alcalde el primero, y pudiera ser. Y como estas reformas, pues tantas otras, que el otro gobierno ha pasado todos 8 años verdaderamente nada más que hablar de la memoria histórica y de enfrentamientos y tal. Te faltó decir otra cosa, la cantidad de dinero que el Estado debe a las empresas eléctricas como consecuencia de no modificar las tarifas, de no más de 20.000 millones. Es algo, y además, en fin, no se ve perspectiva, porque claro, lo que tú dices, esas renovables están dando bastante juego, pero son carísimas. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que supuso eso? También, todo lo malo a veces tiene un poquito de bueno, y es que ha servido para muchos ayuntamientos que han instalado todos esos molinillos y tal, reciben cantidades y gracias a eso perviven todavía, sobreviven, vamos. Es bueno, curioso. Ahora yo solo una cosa, en lo del déficit tarifario que hablaba de las eléctricas, también lo he comentado una vez. Es verdad que habrá un déficit tarifário que no lo discuto y que lo habrá. Pero yo no sé, Ricardo, estarás de acuerdo conmigo en lo siguiente. Siempre se hacen auditorías de todas las cosas, las hace la Administración, las hacen los inspectores de Hacienda, si es de Hacienda, tal. Yo al Ministerio de Industria no le he visto auditorías específicas, de decir, mis inspectores industriales han hecho una auditoría y han dicho, ¿por qué el kilovatio le sale a usted a tanto? Exacto, sí. No he visto a nadie que lo diga. Oiga, que lo miren y que lleguen a un acuerdo y entonces yo me fiaré de mi gobierno cuando hayan dicho, hemos hecho la auditoría, a esto sale el kilovatio y tal. Pero es que yo no lo tengo claro, porque claro, las grandes multinacionales, las grandes empresas, pues bueno, funcionan como funcionan. Yo insisto en hablar en el tema que es actualidad hoy de Caunedo. Así que si queréis hablamos ya de ese asunto del Ayuntamiento obetense. Bueno, la marcha de Gabino de Lorenzo deja... yo solo haré una pregunta que sea interesante, pero no, más tarde. Decía que deja en manos de Agustín Iglesias Caunedo el Ayuntamiento obetense. Sí. Bueno, algunos dicen que no es para envidiarle en absoluto, ni para desear estar en sus zapatos, precisamente. Al no tener mayoría absoluta, ni alguien que le proteja o que le dé los votos para esa mayoría, lógicamente va a ser un auténtico gallinero. Sí. Pero si además tenemos en cuenta... Yo hay una cosa en la que siempre me he quedado preocupado. La supresión de las contribuciones especiales por obras. Por ejemplo, tuve una discusión con una concejala cuyo nombre pues no digo, porque en fin, no andaba muy fina ella, o el que no andaba fino era yo, o sea que también tal. Resulta que desde época casi romana, siempre que se hace una obra pública, pues siempre hay una contribución especial. ¿Por qué? Porque la obra pública favorece a dos clases de personas. Vamos a poner el caso de una calle, para entendernos bien. Si tú arreglas una calle bien, favoreces, en primer lugar, a los que habitan en esa calle, pero en segundo lugar, favoreces también a todo el público en general porque pasa por la calle y se beneficia. Entonces lo que hay que hacer es, esa contribución especial, la única dificultad está en saber cuál es el costo y cómo se distribuye entre que lo paguen los que están en la calle o que lo paguen todos a través de los impuestos, porque a todos no se les va a cobrar, pero sí a los impuestos. Es decir, dividirlo, parte que vaya a cargo de los impuestos municipales y parte a eso y tal. He preguntado porque aquí no la hace. Y yo, que soy muy mal pensado, yo creo que no se hizo porque cuando se hace una obra de determinada cantidad, ahora no recuerdo los datos, hay que hacer inmediatamente una asamblea, es decir, hay que hacer como una especie de asamblea de propietarios que tienen la obligación de controlar el costo y controlar la Luego, por lo tanto, no puedes hacer grandes cosas raras. Yo no digo que haya corrupción, Dios me libre, porque eso es un pecado si lo dices. Yo procuro ser religioso y por eso estoy de acuerdo, entre paréntesis, que se me olvidaba lo que hace el arzobispo de Valladolid con la paisana esa, con la vicepresidenta del gobierno. Hay que ser, yo ya sé que cada uno puede hacer lo que quiera, pero hombre, ir a una catedral, una que no es católica, pues tiene
manteca también, ¿no? Porque hay que pensar que mientras tanto no sigue lo contrario, ella está en adulterio, es una especie, no de adulterio, sino está en pecado mortal, por lo menos si el evangelio anterior continúa vivo, que ya también me entran dudas. No, yo obviamente no creo que haya mucho que decir, creo que realmente ha salido con sus votos propios. Sí. Parece ser, por lo que he leído, me imagino que esta tarde empezará a haber crónicas más a fondo, porque apenas dio tiempo. Y bueno, únicamente parece que se meten mucho más con Gabino, ¿no? Todos los que han hablado, los portavoces, que decían, menos mal que ahora va a haber reuniones, porque con Gabino ni la sabía, ¿no? De la permanente y todas estas cosas. Y se meten bastante más con él que con el propio Caunedo. E inclusive he visto una foto muy simpática, porque estaban muy sonrientes, Caunedo y González de Mesa, que saben todo lo que hubo en su momento, estaban los dos muy sonrientes, saludándose, con lo cual el agua no ha llegado al río. Caunedo pues ha hecho muy bien, ha actuado, en fin, en plan de que va a dar mucha libertad, que van a hablar mucho, van a charlar, lo cual es normal en estos casos. El otro tampoco le ha contestado mucho. Tiene el problema de Villa Madalena, que no sé si Ricardo lo conoce a fondo, bueno, lo conoce, pero no digo si a fondo, porque es un tema delicado, que es el que hereda, bueno, hereda Caunedo, ¿no? Porque él era también hijo, pues en fin, no lo heredan. Y luego yo lo único que insisto es el tema, porque como estamos hablando de presupuestos, joder, y a ver si se ponen de acuerdo los partidos de centro-derecha de alguna manera, que es lo que la gente está esperando, lo mismo cuando se ponen los de centro-izquierda, pues vuelvan lo mismo. ¿A santo de qué foro presenta una candidatura hoy en contra de uno del Partido Popular? Pues hombre, abstente por lo menos, déjate la abstención y estás enviando un mensaje, lo mismo que la otra. Y también lo mismo el Partido Popular, que no se meta tanto contra ellos, ¿no? Es lo único, es ver los presupuestos con mejor ojo. Pero, en fin, suerte al Ayuntamiento de Oviedo y para nosotros también, claro. Bueno, sobre este asunto que ya lanzaba Ricardo, sobre lo de Soraya Sánchez Santamaría, el que se cuestione que pueda ser pregonera porque está... No, es verdad, a mí me chocó, lo vi ayer o antes de ayer, me parece que es la primera vez que lo vi en el periódico, que el arzobispo de Valladolid, efectivamente, decía que no era la persona más adecuada. A mí me sorprendió cuando lo leo, porque ya está aquí la Santa Madre Iglesia otra vez metiéndose, pero no, luego cuando lo he leído, sin estar yo dentro de que no soy un creyente, ni mucho menos soy un agnóstico, pero creo que tiene razón el arzobispo, porque se trata de la Semana Santa. Exacto. Porque si hubiera sido el pregón del pueblo de Valladolid cuando sean las fiestas patronales, pues nadie tiene nada que decir, aunque bueno, el patrón no puede, pero en fin, nada. Pero en fin, es que evidentemente se trata de las fiestas estas, ¿no? Y en la catedral. En la fiesta y en la catedral, y claro, ahí es donde yo veo un poco tal... Ahora, hubiera sido políticamente más correcto que se hubiera callado el arzobispo, pues no sé, claro, yo no sé cómo están las cosas, no sé. En fin, creo que el arzobispo lleva razón, pero a lo mejor, tal como corren los tiempos, a lo mejor más valía callarse, porque lo mismo que la Iglesia Católica ha subido muchísimo, creo yo, en este periodo de los años anteriores, simplemente por los ataques tan feroces que ha recibido del otro lado, a lo mejor ahora ya empieza una vez a verse pues sus cosas y todo lo demás, ¿no? En fin, bueno, esa es mi opinión. Por terminar con un asunto, nos quedan muchos en el tintero, pero nos quedan apenas 5 minutos de programa, así que por terminar con un asunto, me gustaría también someteros a vuestra opinión, a vuestra votación, el tema de Garzón. Hoy es portada también en todos los periódicos, ha vuelto al Tribunal Supremo, ahora se le juzga por investigar el franquismo. Además ha armado un revuelo tremendo allí a las puertas de juzgado, entre partidarios y detractores de su forma de actuar. ¿Qué le parece? Hombre, yo me parece que decir, como dice alguno de los que le defienden, que pudo ser un error, pero nunca una prevaricación, hombre, a un juez de su categoría hay que suponer, coño, que él conoce perfectamente, perdón por la expresión, que él conoce perfectamente el código, porque además lo ha aplicado en el caso de Carrillo, que dijo que había prescrito y toda esa historia. Por lo tanto, no creo que sea... Yo creo que es muy grave eso, aunque más gravedad, a mi juicio, tiene lo de el juicio anterior, es decir, controlar las conversaciones entre uno y eso. Y ahí sí que él no puede alegar que nos dice, no, es que yo voy a vigilar a ver si hay ahí, pues, blanqueo de dinero. Hombre, eso es una disculpa de niño, ¿no? Así que yo creo que, en fin, que en eso no ha hecho bien. Y lo que pasa que si aquí todo hubo un perdón general para todos. No solamente se perdonó, sino que luego después a los que estaban mutilados y demás de la República, que no se les había dado nada porque se les llamaba los cojos, se les ha indemnizado.
se ha indemnizado todo. Es decir, que después hubo, hombre, pues hay que ser ya, olvidarse de todo eso, porque han pasado de la muerte de Franco no sé cuántos años, muchos, y de la que terminó la guerra, pues no digo más nada, desde el año 39, 1900, han pasado muchos años y ya debíamos, porque esto parece como, cuando yo era niño era la guerra de Cuba, o sea, y luego no hablamos para nada, y eso yo creo que debía tal, y él que estaba obligado a ser un juez normal, además no debía meterse, pero él se metía en esas cosas porque creo que esa calificación que le han dado de juez estrella la tiene merecida. Ahora, yo no le deseo ningún mal y ojalá pues no le pase nada, pero en fin, no sé si el pueblo español quedará resignado si le absuelve. Volvemos a uno de estos casos en los que verdaderamente el pueblo español, digamos que se divide otra vez, pero se divide por memorias históricas y tal, lo cual es muy grave. Bueno, yo creo que si nos retrotraemos unos 20 o 20 y tantos años atrás, era un juez estrella, pero en el mejor sentido de ser un juez estrella. Porque evidentemente lo que hizo con respecto a ETA fue el que sacó todo el organigrama que hay al final y tal, y a todos nos pareció maravilloso. Pero es un juez que no merece llamarse juez después de lo que ha estado haciendo después. Porque luego, como aquí se sabe todo ahora en estos momentos, cuando mete en el cajón, antes de ser político y de meterse en política, mete en el cajón todo el tema de los GAL, lo deja ahí muerto porque lo cogen en el Partido Socialista, va de número 2 por Madrid, le pide a Felipe González que lo haga ministro, biministro además, tanto de Justicia como de Interior, que luego fue su compañero juez también, el que está ahora de alcalde de Zaragoza, y él lo hace solo, entonces desempolva lo de aquello que tenía en el cajón, saca el tema de los GAL y los machaca. Es lo mismo que ha hecho pues con tantos otros temas como lo sabía. Y claro, esto no es un juez estrella, esto es un hombre que va a acabar, que podía haber sido uno de los grandes hombres de la judicatura española y haberse hecho tal, y no, pues va a acabar como un juez verdaderamente... Un delincuente porque, bueno, una persona que actúa de esta manera. De los tres casos, como dice Ricardo, ciertamente el primero es una cosa sangrante. Porque, vamos, poner escuchas ya a los propios tal cuando está absolutamente prohibido, es una cosa... Es que le da lo mismo, él piensa que tiene sus cosas, tiene de todo el mundo y lo podría hacer. El fin y el caso justifica los medios, ¿no? Sí, que el fin justifica los medios suyos. Porque a veces hay gente que actúa diciendo el fin justifica los medios por un buen final, por algo, ¿no? Por el país, a lo mejor no. Son sus propios fines los que él justifica con estos medios. Es como son los propios. Y luego, evidentemente, el caso de Botín, que ya veremos a ver porque se las trae que un juez mande escritos firmados por él, ¿no? Sí, pidiendo subvenciones. Pero oye, pero esto es una cosa verdaderamente de locura. Y luego, claro, el tema este del franquismo, que dicen puede ser discutible, no. Si es que no hay nada que discutir. Es que se le ha dicho, efectivamente, hubo ya una amnistía total y absoluta, que la hubo también para los etarras, por cierto, que es que la gente parece que lo olvida, que también se hizo en aquellos momentos, y el tema se acabó y se terminó. Pero este va e intenta resucitar una cosa, y entonces es verdad que cuando intenta resucitarla, desde el Tribunal Supremo, desde el Consejo de Poder Judicial, le están diciendo que no te equivoques, que no puedes continuar con esto, que además lo sabes, que tú eres juez de la audiencia, que lleva tal. Pues yo continúo, con lo cual es una prevaricación clarísima, y no es efectivamente el decir que puede ser un error, no es un error. Es una prevaricación clarísima el tema. Y claro, esto está haciendo mucho daño a España porque hay observadores internacionales que han venido, porque luego, claro, desde fuera no conocen muchas veces qué es lo que pasa aquí en este tema, está haciendo mucho daño y evidentemente el Tribunal Supremo pues va a tomar las medidas que tenga que tomar porque nadie lo va a parar y yo personalmente quiero que esto me lo retiren para siempre de la judicatura. No sé si a partir de ahí podrá seguir ejerciendo de abogado, que no lo sé si podrá, si está en este tema, pero en fin, por lo menos que no esté en la judicatura, que se va a autorizar, porque además hay que ver cómo el Tribunal Supremo lo ha intentado todo esto de recusar al uno, al otro, las triquiñuelas que hace un abogado de cuarta categoría, pues las ha intentado nada menos que un juez de la audiencia, todo lo que ha podido, bueno, y lo sigue haciendo en estos momentos. Sí. ¿Algo más sobre este asunto, Ricardo? Bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Él no puede alegar que es error porque realmente él conoce perfectamente eso. Pero además hay que tener presente que efectivamente hizo mucho contra los terroristas, pero sin embargo muy poco contra los de las drogas. Apareció por Galicia con un desfile impresionante, total para nada. Es una cosa verdaderamente tremenda lo de él, ¿no? El caso de Faisán, el último caso de Faisán, lo metió y además quitó a la Guardia Civil de medio, porque era la que tal, y por la policía, bueno, es que tiene un historial, ¿no? No, él tiene un historial y tal, ahora, pues en fin, pero de todas formas, vamos, yo no quiero hacer daño a nadie, pero sí que lo dejasen, por ejemplo, con 17 años o sí de inhabilitación, porque con los que tiene más 17 años ya está fuera, o sea, ya se ha jubilado, para que luego cobre el que pueda ingresar y pueda cobrar la jubilación. Pero yo no sé si puedo ejercer de abogado o no. No tengo la menor idea. Yo soy abogado también, pero bueno, me he hecho esa pregunta, no sé si puedo ejercer. Porque jamás que tenga medios para la familia no nos metemos, que él siga con sus medios para la familia, pero bueno, nosotros no, pero en la audiencia no.
Bueno, señores, pues acabamos. A ver si ya la semana que viene, Checa, por cierto, podemos dar buenas noticias del Sporting, que está penúltimo. Está Checa un poco dolido con el Sporting y con esos resultados y con esa victoria del Villarreal. Ayer lo pasé muy mal, porque además jugó muy mal al fútbol. Muy mal ayer. El primer tiempo no chutó una vez a gol. No, y es la otra casi por más o milagroso. menos, o sea, no, el otro ya no lo vi. Está el equipo muy decaído y yo creo que hay que tomar medidas serias. Y yo creo que Manolo Preciado se le agradecen los servicios prestados, que los ha hecho muy bien, que no discuto, pero que le va a pasar como Eugenio Prieto en el Oviedo. Te está sobrando el tiempo, márchate antes de que tal. Queda una vuelta entera, 19 partidos. O sea, lo mismo que le pasó al alcalde de Oviedo, ¿no? No, lo mismo que le pasó al alcalde de Oviedo, que claro, son tantos años, ¿qué tal? La alcaldía. Y veo al equipo mal, francamente mal, porque si perdieras más o menos jugando bien, dices, bueno, mala suerte tal, pero no, es que pierdes porque juegas mal, francamente mal, ¿no? Bueno, pues... Y ahí está metido en un pozo, hombre, no pasa nada todavía porque está a un punto de la salvación, digamos. Sí, no, que hay muchos equipos ahí metidos, que han 19 partidos. Queda la segunda vuelta toda, hombre, o sea que el ritmo no es bueno, aunque bueno, como me decían amigos obetenses, están encantados porque así el año que viene nos vemos en segunda, ¿no? Todos, ¿no? Pero bueno, yo quiero verlos pero en primera, a los dos, en primera a los dos. Ojalá, eso sí que era bueno. Económicamente es bueno para Asturias, deportivamente no lo sé, pero económicamente seguro. A todos. Don Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Ha sido un placer tenerle como invitado a esta tertulia. Y Antonio Checa, igualmente, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y a ustedes por seguirnos, les agradecemos especialmente también esa atención y les recordamos que volvemos ya mañana con el último debate de esta semana. Hasta mañana.